Adiós Miki, porque solo somos Miki en este video que se llama El paradigma de la economía informal. Un pregrado universitario, el ser egresado, pasante o la maestría o doctorado en muchos países no asegura un futuro próspero o garantizar ciertas condiciones vitales, en algunos casos hasta obtener los aspectos básicos para sobrevivir no se encuentran a la mano. Pero el paradigma de la informalidad no podría o por qué no es estudiado o no puede verse como un paradigma como tal. Tal vez porque parece que no conviene evidenciar que con tanto avance tecnológico, capitalismo, neoliberalismo, siguen estas formas económicas prevaleciendo y a veces evolucionando, creciendo, que esto no significa exactamente, ¿verdad? Respecto a esto del paradigma de la informalidad, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de paradigma no es porque esto incluso se habla de manera académica. Es más, se podría decir que no hay mucho interés, por eso nosotros estamos haciendo esto. Incluso tenemos un video que se llama La uberización que devora el futuro. Ustedes lo pueden buscar en el canal, ¿verdad? Pero también estamos hablando de esto porque muchas veces la gente se mete al paradigma de la informalidad no exactamente por prosperidad, ¿verdad? Y que tampoco el capitalismo con sus leyes y mandatos a rajatabla genera mayor felicidad que la informalidad. Esto no es nada nuevo porque la piratería es otra forma de informalidad y eso cabe mencionar en contraste a los corsarios legitimados por la corona inglesa en su momento, ¿verdad? Entonces al final la economía informal ya está presente hace mucho tiempo dentro de esta psicología natural humana, podríamos decir, ¿verdad? Motivada por sobrevivir, ¿verdad? Motivada por la sobrevivencia o la misma avaricia, porque no. Y hasta se pueden hacer analogías y contrastes con el contrabando y el narcotráfico por hacer acciones y prácticas comerciales, porque al final también el comercio es una labor a veces inmediata o al menos difícil de aprender o llevar a cabo, ¿verdad? La diferencia incluso a nivel de la informalidad es que el contrabando carece de cierta legitimidad, ¿ah? Y también el narcotráfico, ¿verdad? Radio Miki, porque solo somos Mikis. Entonces podríamos decir que la informalidad debería ser analizada con mayor seriedad y que incluso el comercio informal en nuestro país y en lugares donde la violencia es la moneda de cambio constante, puede traer consecuencias graves. Importante que los intelectuales, ¿verdad?, las empresas, los gobiernos analicen esto porque también entramos en un tema de saturación. Y hay una diferencia también entre el contrabando y el narcotráfico respecto a la economía informal, porque en el narcotráfico y el contrabando no hay casi ninguna moralidad o ética de trabajo por inherente condición de ilegalidad, ¿verdad? ¿Entienden? Y que a veces la informalidad es consecuencia de la segregación, la exclusión, la discriminación o por algún fenómeno social anterior, ¿verdad? Golpes de Estado,
eh, recesiones económicas, ¿verdad? Y que al final pues hay cosas que no están directamente relacionadas con informalidad, porque en muchas otras cosas ya el interés es de ganancia, ¿verdad? Y no precisamente por sobrevivir, va. Radio Mickey, el rebusque, ¿verdad? O el pulsear, como dicen. Y que con esto hicimos el anuncio del video. El rebusco pulsear, jugarla no es nada que ningún buen ciudadano del mundo haya tenido que hacer en alguna temporada de su vida. Todos hemos tenido que trabajar en la informalidad en algún momento, aún teniendo alguna carrera universitaria, incluso doctorado o siendo egresado. Yo diría que el que no sabe rebuscarse corre más riesgo que quienes saben que esto puede ser parte de la vida y de por vida. Algunos incluso trabajan en la informalidad toda la vida. Y que no es precisamente una terapia ocupacional, ¿va? Que no lo haces porque te miren o por precisamente sentirte bien. Tampoco una filosofía laboral, pero que puede ser científico todo esto, lo anterior, porque muchas veces no te metes en informalidad por el hecho de creer que vas a hacer una carrera o que vas a ganar más de lo que ganas en tu trabajo convencional. Son cosas diferentes, va a sumergirse a la autoexplotación y la parsimonia o ingenuidad comercial, endeudamiento irresponsable, crédito estéril, deuda innecesaria. Y así podríamos hablar más de esas prácticas que se presentan con regularidad, pero que también son parte, ¿va? Son parte de esas dinámicas que no se hablan en las universidades o callan los profesionales que no admiten que esto existe o que tratan de obviar los dueños de negocios y comerciantes, ¿verdad? Los problemas del comercio informal, desde una impresión diagnóstica psicosocial, por supuesto, pueden llevar a estudios más profundos. Por ejemplo, bueno, hasta la lengua se nos traba, porque no es un tema tampoco fácil de abordar. Pero, por ejemplo, desde una impresión diagnóstica psicosocial, la saturación del comercio en el centro de Tegucigalpa, por las ciudades en general, hasta llevarlo a un estado de comprensión, ¿vale? Le llamamos un estado de descompresión y de descomprensión, pues la falta de entendimiento a veces que la cotidiano o el dinamismo económico se basa en una energía mal implementada, ¿va? Y se convierte en desgaste, mala circulación vial, maltrato al cliente, falta de profesionalismo en las labores de servicio, una ausente cultura comercial, un analfabetismo financiero. En pocas palabras, en un sentido más amplio, la saturación es un remedio terapéutico, ¿va? Cuando se habla de terapia, pero también es un veneno social muchas veces. Y bueno, muchas veces hay que analizar y poner en contexto el texto, como dice. Y en sus momentos de desproporción, cuando hablamos de algún desalojo violento, decomiso y robo, las autoridades, que muchas veces abusan de la autoridad y roban la mercadería, ¿va? Dicen que en el veneno está el antídoto. En términos arquitectónicos, por ejemplo, el problema de la capital, como Mayagüela, o más, igual las dos ciudades, la solución es rápida, es mover la ciudad. Incluso esto lo hemos hablado con algunos compañeros arquitectos, mover la capital. Pero esto no soluciona el problema de inversión e inclusión social. Si tuviéramos que hablar de la parte psicológica, tendríamos que hablar de las actitudes. Al final lo hemos dicho y mencionado, todo termina siendo literario o psicológico. Y que la psicología y la política se parecen, que aunque no nos gusten, están en todos lados. Eso incluye la decadencia humana, que buena labor del arte convertir lo inútil en algo llevadero.
Todos esos fenómenos sobran. La historia triste de madres solteras que maldicen su miseria, de revendedores sin rumbo, guardias asesinos y dados de baja deshonrosa, sin olvidar los abusos de autoridad, negligencia y omisiones de instituciones públicas y privadas, delincuencia común, violencia comunitaria, deserción estudiantil. Pero más peligroso que el desempleo es la desocupación o la mente peligrosamente en ocio, que no tiene mecanismos de reflexión como el arte del deporte. Tal vez la manera más fácil de solucionar esto para muchos es la prostitución, que es más viable en las mujeres, pero que la compañía o el asimilar ciertos comentarios y otras situaciones psicosociales obligan a la gente a sobrevivir e incluso a entramar sofisticados sistemas personales de sobrevivencia, que desde la pandemia la psicología económica también modificó o acentuó nuevos valores, más como la compañía, y a niveles de estudio de casos. Para muchos psicólogos, un incremento incluso de las terapias que servían como paliativo preventivo en el desempleo, ¿verdad?, que también proporcionó el COVID. Pero que los sectores empresariales y supuestamente intelectuales que no salen todavía o no hablan del desempleo, tratan de ver desde el privilegio el paradigma de la informalidad como una cuestión de llamarlo limosna, pobreza. Y volviendo más dramático el asunto de la desocupación, va, que se refugia en el alcohol barato, eh, que prácticamente regala a la sociedad capitalista decadente. Por eso los sectores empoderados también nos critican puntualmente o enérgicamente, porque ellos también son parte del problema. Es necesario que los gobiernos, universidades y supuestos intelectuales, pensadores junto a la empresa privada estudien y den solución al problema, y no los a sentarse a sacudirse las ideas o a opinar que si hay un problema, ¿va?, del ser, pero no siempre la pobreza del ser viene del mismo ser, sino que viene del ser y se retroalimenta en la sociedad por la indiferencia, ignorancia y falta de interés o privilegio. El paradigma económico o el paradigma de la economía informal, o rebusque o despabile. Adiós, Miki.